Buenos días, gente. Ya estamos por aquí un día más en Casa de Acuarios 4K, nuevo vídeo. Y por fin me dejo ver, por fin me dejo caer por aquí, por nuestro canal. Semana intensita la que nos espera. Esto va a ser un resumen semanal, pero vamos, de todos los acuarios individuales. Le vamos a dedicar un resumen a cada uno de los acuarios, porque han pasado cosas desde la última vez que estuvimos por aquí. Han pasado cositas, ¿eh? Han pasado cositas. Bueno, que antes de nada, ¿vale? Para todos los parroquianos, para todos aquellos que seáis aficionados a esto de la acuariofilia y lo tenéis como un hobby, pues eso, bonito, y pues para disfrutar y para pues tener vuestros acuarietes en base a vuestras capacidades, etc, etc, etc. Este sábado, dos profesionales del paisajismo, que va. Por lo menos yo no soy profesional y la otra parte, la verdad es que tiene unos acuarios bastante curradetes. Bueno, que vamos a estar en Peces en directo en un evento impresionante. Acuarios R-Tules, Raúl, le vamos a poner cara por fin, lo vamos a despantallizar, a desvirtualizar, y yo vamos a estar allí en Peces, en Alcorcón, realizando unas cositas que no puedo decir hasta que no lo veáis en el Instagram de Peces, que ahí estarán durante toda la semana haciendo spoiler de todo eso. Bueno, pues vamos a estar allí en directo haciendo unas cositas, lo vais a poder ver tanto en el canal de Peces como en el de Raúl, Retules, como en este servidor, Aquarios 4K. Bueno, ¿cuánto tiempo, chicos? Estoy grabando sin micro porque se me ha jodido. Es que lo que no me pasa a mí no le pasa a nadie. Entonces, disculpar por el audio, a ver si esta semana consigo solucionarlo de cara sobre todo al evento y tal. Pero bueno, eso seguro que sí. Así que nada, vamos a empezar por este acuario. Acuario, recordemos, Fluval Roma 240 litros que reiniciamos por diversos problemas y que por fin, chicos, chicas, chiques, todos los que estéis detrás de las cámaras, lo estamos poniendo en vereda. Estoy viendo que, bueno, los ventiladores, que ya no hacen mucha falta, lógicamente, y que estoy viendo que el skimmer no me está funcionando bien, así que ahora le echo un ojo. Supongo que, bueno, mirad, en recurso directo, voy a quitarle aquí el ventilador, que ya no hace falta. Aquí es que se me cuelan caracoles porque les quité la esponja y se me cuela siempre algún caracol en el y me lío una pelotera de miedo y deja de funcionar el skimmer. No obstante, tengo que sacar un hueco para ponerlo justo en el otro extremo del acuario, porque sí que es verdad que el skimmer en acuarios largos, si la salida del filtro está aquí, os recomiendo poner el skimmer ahí, ¿vale? Eso como recomendación mía. Buah, ahora sí que está... Ahora, mirad, skimmer Egeim funcionando a tope, a topistón. Ahí se va tragando todo el biofilm, ¿lo veis? Pues de eso se trata, que se trague todo el biofilm. Bueno, pues eso, hemos cambiado también de cámara y tal, o sea que espero que se esté viendo bien, por lo menos un poquito más estable. Esta temporada, lo anunciaba ya este verano, nos vamos a dedicar en exclusiva a peces y más peces. Vamos a montar bueno, el salón, que muy pronto lo vais a ver, no sé si esta semana o la que viene. Vamos a enseñarlo ya a todos, lo vamos a presentar en sociedad, con un proyecto que yo creo que le va a gustar a muchos, con uno de mis peces favoritos, monotemático. Solo va a haber peces de esos, 200 peces de esos en ese acuario, 200 litros, no, 200 no, porque insisto, tiene un tamaño de 6-7 centímetros. Pero bueno, esos son spoilers. ¿Cómo va este acuario? Madre mía, Fluval Roma, que me voy por la... Si es que tengo tanto que contaros, chicos, madre mía. Bueno, que está espectacular este acuario. Poco a poco ha ido cogiendo madurez, gracias a Dios, poco a poco las algas y sobre todo la cianobacteria pues van remitiendo y está cogiendo esto una salud y vamos, se está poniendo espectacular este acuario, pero a otro nivel. Los pececitos, la pareja que de momento no nos han deleitado con más puestas, no pudimos sacar la que hicieron este verano, una pena, pero bueno, vamos a ver si podemos tirar para adelante y a ver si conseguimos algo más. Ahora me está haciendo micro burbuja, pero bueno, no pasa nada. Estos son cosas que pasan, no lo regulo bien. ¿Que ¿Cómo va este acuario? Pues espectacular, ya lo estáis viendo. La verdad es que, oye, estamos ganando en calidad de imagen bastante con esta cámara. Me gusta, no voy a decir cuál es, porque si no, va a haber aquí sangre. Bueno, que está espectacular. El grupete de corridoras Panda, que las estáis viendo por ahí, tengo que meter más, lo reconozco. Ahí habrá unos 10, 15 ejemplares más o menos
Por ahí están distribuidas por todo el acuarete, pero quiero más para que mantengan esto un poquito más limpio. El acuario está cogiendo una estabilidad brutal, me gusta y me encanta, y se va a quedar así, ¿vale? A ver si crían los escalares y podemos sacar una puesta, eso lo veremos. En la siguiente puesta la vamos a intentar sacar sí o sí adelante y lo iremos grabando pues con la evolución. Si tarde una semana en hacerlo, pues una semana, y si no, pues lo que tarde. Por fin, este helecho, ¿vale? Este es el Microsaurus Pteropus variedad Trident. Precioso. Es un helecho que a mí me encanta. De hecho, para mi gusto, es el helecho más bonito que hay para acuarios. No controlo mucho el zoom, perdonad, porque aún sigo metiéndole ahí un poco de latigazos, pero bueno, para mí es uno de los helechos, pues yo creo que más bonitos. Entonces quiero tapizar todo esto de ese helecho y dejar luego los tronquetes que queden por ahí, que los tengo que recolocar un poco porque los tengo un poco caídos. Y ya está. Lo que es una plaga en este acuario es el Fissidens. O sea, es una plaga, además está súper sano y me está creciendo por todo, pero por todo. Si os fijáis, hay Fissidens por todos los troncos, por todo. Voy a bajar un poco el skimmer para que no me haga tanta micro burbuja. Y así podemos disfrutar un poco más de este acuario. Bueno, pues eso, Fissions, algo de cianobacteria que queda. Llegué a plantearme, ¿vale? Aquí sí que es verdad que lo digo, llegué a plantearme la opción de coger y desmontar absolutamente todos los acuarios en los que estaba teniendo problemas de cianobacterias. Os lo digo totalmente en serio. No he subido vídeos asiduamente estos 3 últimos meses porque me he planteado seriamente coger, hacer una paradita y tenerlo todo bien. Y cuando lo tuviese todo bien, volvíamos al tema. Pero les estaba cogiendo tirria a los acuarios de verdad por el tema de la cianobacteria. O sea, es que no os podéis ni imaginar el dolor de cabeza. De hecho, el acuario del salón lo desmonté por la maldita cianobacteria. No he sido capaz de hacerme con ella. Era una cepa ultra, mega, hiper, super poderosa. O sea, ya en última instancia dije, mira, a la mierda. Saco los peces, metí antibiótico en un acuario para probar y ni con esas se murió la cianobacteria. O sea, que era una cepa ultra resistente. Aquí, pues yo qué sé, metiendo quizás tanta carga de peces y demás, pues se ha conseguido estabilizar. Pero si os digo la verdad, me ha dejado un tío esto, lo de la cianobacteria. Y aún así, en el acuario de los Buddies Tiger sigo luchando con ella, que os digo en serio que me planteo desmontarlo, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver. En este parece que se ha estabilizado. En el holandés ahí la tengo más o menos a raya, que lo enseñaremos también. Y yo qué sé, en fin, que lo iréis viendo, ¿vale? Pero bueno, en lo que nos atañe, pues no va nada mal. Las pantallitas, estas son las Twin Star Series G, me están encantando. Mirad los colores que tiene el acuario, es espectacular. Y la verdad es que están funcionando de cine. Todo va muy bien, todo va muy estable, pero eso, me faltan aquí unos escalares y poquito más, la verdad. Algo que he hecho en falta de este acuario, con tanto pez, ¿vale? En 240 litros, pese a que es un filtro que me encanta, o sea, para mí de los mejores filtros que hay, el Fluval 407 se está quedando algo corto con este acuario, ¿vale? Tengo que hacerle los mantenimientos. Al mes no me llega casi, ¿sabes? Si queremos tener el acuario limpete, al mes saco mucha suciedad del filtro. Entonces, cada 3 semanas y media con esta cantidad de peces los tengo que limpiar. Si no, tenemos mucha desestabilidad, que también iba por ahí un poco el tema. Entonces, bueno, para que veáis un poquito y os hagáis una idea, 240 litros con mucho pez, un 407 se os queda un poquito corto. Yo para este me he barajado incluso, ya que estamos con Fluval en este acuario, pues incluso algún Fluval FX2 o incluso el 4, pero bueno, de momento se va a quedar así. No es suficiente cash. A ver, que seguro que si se lo pido a Fluval me lo mandan, pero tampoco es cuestión de abusar. Bueno, que eso, que la verdad es que encantado, encantadísimo con este acuario. Borrachitos, tienen ya no sé cuántos años tienen estos borrachitos. He visto antes uno que tenía así como un poquito de algodoncito como en el hocico, en la boca, cerca de la boca. O sea que ya, mirad, es que si os fijáis, son peces ya. Mirad, ese, ¿veis? Vamos a ver si lo vemos. Siempre hay algún problema, ¿vale? Con tanto pez. Pues raro es el momento que no haya algún problema. ¡Ay, es en el ojo! Ha debido tener algún accidente. Que ya estos peces así tan viejos, pues lo normal es que vayan teniendo algún que otro achaque de vez en cuando. Pero bueno, que también lo mostramos. Algo de algas queda en este acuario, ¿vale? Pero esto no es nada, ¿eh? O sea, puedo asegurar que esto ya está en franca remisión. He llegado a tener este verano, y no es broma, ¿vale? No es por tirarme el pegote,
pero esta roca no se veía el color, literal. Y ahora van en franca remisión. La verdad es que bajen las temperaturas les ha sentado muy bien también a los helechos. Con temperaturas altas se resentían bastante y ahora están perfectos. Así que bueno, que sigan, que sigan. El pogoste, Ay, ¿se me ha desplantado eso? No, no se me ha desplantado, es que ha crecido así el Hiperus elferi. Que bueno, tengo que quitar ese cepellón que me ha crecido ahí y replantarlo y ya está. Me gusta este acuario ya va viento en popa, se va a quedar, insisto, esto se va a quedar así, 1 año y medio fácil el acuario, o hasta que me canse. Ya sabéis que yo cuando me canso un acuario hacemos remodelación express. Pero bueno, que ya veremos. De momento se va a quedar así. ¿Veis? En esto que llevo hablando, en menos de 8 minutos, ya me ha dejado la superficie bastante limpita el skimmer. Así que perfecto. Voy a quitar ya los ventiladores esta semana, porque ya las temperaturas vuelven a su ser. Más fresquitas esta semana, de máxima creo que algún día 28 grados y poco más. Pero bueno, aquí ya la habitación de los 25 no pasa. De hecho, este acuario está ahora mismo a 24,8 grados, estoy viendo en el termostato, así que perfecto y maravilloso. Y poco más que contaros, por fin está tirando toda la... No sé si es... Esto no sé ni lo que era, macho, esta planta, ya ni me acuerdo. Parece algún tipo de de estaurogine de esta. No, de estaurogine no. Ay, no me sale el nombre. No lo sé. Bueno, no es fea, ¿eh? La plantita, a mí me gusta cómo crece. Si no se nos va de madre, la verdad es que queda bien ahí, en ese rinconcete. Bueno, que ya está, que no hay mucho más que contar, gente. Han comido ya estos pececitos, así que poco a poco van a costar. Ah, sí, cosas que voy a probar en esta nueva temporada. Ahora el CO2 en este acuario, por ejemplo, en este holandés, es por ir probando cosas. Lo tengo con el ciclo de luz, ¿vale? Ya no lo tengo 24/7. En estos dos acuarios, pues ahora lo tengo con el ciclo de luz y parece que se va notando, pues no sé si mejoría o no tiene nada que ver, pero bueno, que lo noto igual, ¿vale? O sea, las plantas crecen igual, todo va bien, así que lo voy a dejar así, menos CO2 consumo y ya está, todo eso pues lo iré contando, insisto. Por la noche, 1 hora antes de que se apague la luz, desconecto el CO2, la inyección de CO2, y 1 horita antes de que se enciendan, 1 o 2 horas antes de que se enciendan, no recuerdo ahora muy bien cuándo lo tengo. Pongo otra vez la inyección de CO2 ahí a tope para que cuando encienda la luz las plantas tengan nutrientes, tengan CO2 del que tirar para asimilar otros nutrientes, lógicamente. Así que bueno, truquitos y cositas que voy diciendo. En un mes ponemos las tapas y entramos en la hibernada con total garantía de calidad. Bueno, este acuario que no lo vamos a tocar mucho, que gana en estabilidad y que a mí me gustan los acuarios así bonitos, que te sientas delante y disfrutas. Que llega el día de hacerle el mantenimiento. Ahora llevo 1 semana sin tocar el acuario, ¿eh? No le he hecho el mantenimiento desde hace 1 semana, hoy les toca. Es limpiar el cristal, como mucho si es que hay algo, y te olvidas. Así que genial de haber alcanzado ya un punto positivo, por fin, por fin. Estos son aire nuevo en el horizonte. Bueno, que lo vamos a ir dejando ya por aquí, gente. Insisto, muy pendientes esta semana de los Instagram, de todas las redes sociales, porque vamos a estar ahí dando caña y anunciando el evento de este sábado, que va a ser bonito. Va a ser bonito y yo creo que, bueno, no, es un evento único, no ha sido visto nunca. 2 aquariotubers frente a frente y invitados sorpresa que habrá por detrás, que lo veréis también, por supuesto. Así que mucho ojo, espero que hayáis disfrutado y ponernos cómodos porque poco a poco iré subiendo más contenido y volvemos a darle caña a todos los acuarios, chicos. ¿Qué os pensabais? ¿Que yo me iba ahí, que me iba a jubilar? No, me he tomado un simple break, un respiro, un Kit Kat. Me he tomado. Bueno, gente, que si os ha gustado, darle like al vídeo, suscribiros, campanita y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sed muy felices. ¡Adiós!